Pues continuamos con el estudio de la Biblia en un año. Ya estamos con los profetas. Estamos avanzando. Ya esta es la lección 29 y el libro de los 12, pues la cuarta parte. En la estructura que ya hemos comentado también, que se da tanto en la Biblia hebrea como en algunas otras Biblias, pero este es siguiendo el patrón de la Biblia hebrea, tenemos la Torá, que son los primeros 5 libros de Moisés. Eso ya, hace más de 20 lecciones que los estudiamos: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Después vimos los llamados Neviim, o sea, los profetas. Y allí vimos algunos libros que quizá pudieran no ser considerados profetas. Libros como Reyes, Jueces, Samuel, que más bien son históricos, pero decíamos que esto nos indica que hay un cierto sentido en la profecía que tiene que ver con la historia. Y allí estudiamos algunos también profetas. Luego vimos los Ketubim, es decir, los escritos. Ahí checamos, pues ya todos, esos ya los terminamos, ya vimos Salmos, Proverbios, vimos Esdras, todas, ya lo vimos. Pues ahorita estamos aquí en los profetas. Y con esos pues ya vamos a terminar y así terminaríamos el Antiguo Testamento. Los profetas, decíamos, les llaman mayores y menores, también en la división que tenemos de el 5:12, 5:12. Tenemos el Pentateuco, claro, luego la historia de Israel, que son 12, los 5 sapienciales, poéticos, y ahora los proféticos, que son los profetas mayores, que ya los vimos todos, y ahora estamos con los menores, y ahí vimos Joel, ahí vamos avanzando. En la cronología de los profetas, también vamos a notar ahí en azul turquesa, los profetas mayores y luego vienen los menores. Y ahí es donde estamos ahorita, trabajando con los menores. Que les decía, se llaman así, no porque estén más chaparritos, ni más chiquitos, ni más jóvenes, ni menos importantes, no simplemente porque tenemos menos de sus profecías, un récord menor. La división de los reinos es importante que lo recordemos, porque algunos profetas profetizan a el reino de Israel, que se separó del reino de Judá, y otros al reino de Judá, y otros a los dos. Nos tocan Nahum, Habacuc y Sofonías. 3 capítulos cada uno, entonces nada más son 9, fue bien poquita la tarea esta vez. Nahum, la consoladora destrucción de Nínive. Nahum, que viene del hebreo Nahum, que quiere decir consolar. Entonces es el consolador. Él mismo dice que viene del pueblito de Elcos, por allá del pueblito, no es muy importante, excepto porque ella nació Nahum, pero realmente no es tan importante. Y por ahí está su tumba. Ya ven que son bien importantes las tumbas para recordar a estas personas. Es decir, cuando queremos olvidarnos de esa persona, pues le avientan los huesos a donde sea. En los criminales, era acostumbrado que los criminales se aventaran en una fosa común, porque pues, ¿quién los iba a querer tener ahí, recordarles si eran criminales? Y aquí está una tumba, que piensa que es la tumba de Nahum. Ahí está en letras hebreas su dedicatoria, y así es como está actualmente. Muchos años habían pasado desde que Jonás había evangelizado a la ciudad de Nínive, la capital del imperio asirio, aproximadamente unos 100 años, Pues sí, hay un lapso bastante largo entre Nahum y Jonás. En aquel entonces, muy a pesar del profeta, Nínive se arrepintió y Jehová no trajo sobre ellos la destrucción que había anunciado por boca de Jonás. Bueno, no hizo mucha gracia, pero bueno. Sin embargo, el arrepentimiento de Nínive no fue duradero. Con el tiempo llegó a ser la potencia número 1 a costa de la opresión ejercida sobre naciones vecinas. No era un pueblo pues muy amable con sus
vecinos porque los conquistaba, los dominaba, les imponía tributos, destrozaba los campos y obligaba pues a hacer un servicio muy, muy cruel. Jonás, decíamos la vez pasada que probablemente predicó durante el reinado de Adad-nirari, o quizá, como digo, hay un par de posibilidades. El otro es que quizá era Salmanasar, pero nos gusta más Adad-nirari por la reforma que les comenté la vez pasada, quizá influenciado por, o bueno, tiene que relación quizá con la predicación de Jonás. Ahora Nahum predica que casi 100 años después, más o menos, ¿no? Entre 100 años más, 100 años, un poquito menos, pero más bien alrededor de 100 años, durante el reinado de Asurbanipal. Y una de las naciones que sufrió la maldad de Nínive, Asiria, pues fue Israel. Mientras Isaías y Miqueas profetizaban en Judá, Asiria destruyó y saqueó Samaria y puso fin al reino del norte. Entonces, claro que no eran muy bienvenidos los asirios entre el pueblo de Israel. Y si bien Judá logró sobrevivir el imperialismo asirio, ¿se acuerdan de Sennacherib, ¿no? Que no logró entrar a destruir Jerusalén porque Ezequías clamó a Dios? Pues a pesar de eso, el pueblo quedó bastante amedrentado, quedó bastante ciscado. Y cuando Manasés subió al trono, sufrió por un tiempo cautividad en Babilonia. Nos dice el segundo libro de Crónicas que el rey Manasés, pues, estuvo prisionero allá, dice el libro del segundo libro de Crónicas, el capítulo 33, los versículos del 10 al 13, que estaba allí Manasés y dice que Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, aprisionaron con grillos a Manasés, lo llevaron a Babilonia, y luego fue puesto en angustias, humillado grandemente, oró, y pues el Señor restauró a Jerusalén. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Entonces estaban rodeados de enemigos, y allí incluso, bueno, Manasés había sufrido el cautiverio. Considerando tales eventos, Nahum, cuyo nombre significa consolación, se levanta para animar y consolar a su pueblo. Señala que Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Entonces, pues la introducción ya desde el principio, Nahum, pues es un profeta que trae bastante consuelo para quienes le escuchan. Pero para los adversarios, Jehová guarda enojo y hace consumación. Entonces, sí es un Jehová que es bueno, que se puede confiar en él, pero sus enemigos, los malvados, serán consumidos. Eso también queda muy claro en el libro de Nahum. Por eso, Nahum anuncia que Nínive será destruida. Como trasfondo del anuncio, Nahum, en primer lugar, en el capítulo 1, proclama la majestad de Dios en el juicio y la misericordia. Es un Dios poderoso, omnipotente, majestuoso. Luego, describe el asedio, conquista y destrucción total de Nínive. Finalmente, da las razones de la caída de Nínive en el capítulo 3. La majestad de Dios en el juicio y la misericordia es el capítulo 1. Nahum presenta al Dios supremo, omnipotente, sobre todo lo creado, que juzga a los malvados. No es un Dios particular, no nada más es el Dios de Israel, no, es un Dios de toda la tierra. Y de Nínive, dice, no va a quedar ni memoria. Más para Judá, incluida Israel, habrá paz. Para Judá, la destrucción de Nínive significaba alivio de la opresión, que no iban a pasar la suerte que había sufrido las otras tribus. En cuanto a Israel, significaba la restauración, porque Dios la iba a restaurar. En el capítulo 2 tenemos la descripción del asedio, conquista y destrucción total de Nínive.
A través de una vívida descripción, Nahum nos pinta la ruina de Nínive. Vemos los preparativos para la batalla. Soldados, carros, se apresuran a defender la ciudad, pero de nada servirá. Todo será destruido. Las puertas de los palacios se abrirán, el palacio será destruido, la reina será cautiva, la ciudad es tomada y la reina va a ir lamentándose. El pueblo huye y la ciudad es saqueada. Todos dan saquear plata, oro, no hay fin de las riquezas, toda clase de efectos codiciables. Y aquí la figura de la madre es muy importante. Hay un fragmento de relieve en bronce, que en su momento estuvo recubierto de una hoja de oro, que es procedente del templo de Marduk en Babilonia, pero ahí presenta a la reina Nakia al lado de su hijo Asarhadón, que es el sucesor de Sennacherib. Recuerdan que lo mataron y él fue el que se quedó ahí, cubierto por la tiara real y portador del cetro. O sea, ahí está la reina, ella lleva una corona dentada y sostiene un espejo y una flor. Decía que la figura de la reina es muy importante porque, pero no es de la reina, sino la reina madre. El papel de la esposa no es tan importante, están ahí más para producir hijos y ya. Pero la reina madre, la mujer que logra que su hijo ocupe el lugar, ella es la importante. Ella es la que tiene el poder. E incluso, sobre todo si los reyes eran chiquillos, pues se convertía en la reina regente, y en la poderosa reina como la reina Semiramis, que llegó a ser, pero súper importante. Y entonces esta mujer también aparece ahí como la madre. Entonces la figura de la reina madre es muy importante en esas culturas, porque ella ocupa un lugar de influencia, de poder, de riqueza, junto a su hijo cuando éste es rey. Las razones de la caída de Nínive, Nahum señala que la suerte de Nínive no es más que una retribución por sus crímenes. Con dramatismo se nos describe la muerte de los defensores de Nínive. Todos caen, cadáveres sin fin. Tal destrucción fue provocada por la maldad de Nínive. Esta es comparada con una ramera que sedujo a los pueblos y que ahora es reducida a la vergüenza. No hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Es una imagen de desesperación, de tristeza, de angustia, de desolación. Parte del relieve del palacio de Sennacherib, estábamos por qué había sido tan cruel este pueblo. Ellos mismos, ahí en sus imágenes, tienen los soldados asirios empalando a prisioneros judíos. Este relieve está en el Museo Británico de Londres, muy bien preservado, gracias, después de la conquista de la fortaleza de Lachish. O sea, ahí están, ellos mismos, decía, adornaban sus palacios con estas imágenes, pues, bastante crueles, ¿no? Imagínense estar ahí en el palacio y viendo todos los días este tipo de decoración, pues era parte de la cultura. Ahí está Surbanipal, recostado en una litera. Su esposa, Sur-Sharat, la acompaña. Celebran una fiesta en un jardín. Se ve muy elegante, muy bonito, con ciervos allí. Vean a los músicos tocando las flautas. Y un poco más allá, cuelga de un árbol la cabeza ensangrentada del rey vencido, el rey de Elam. Esa era la decoración. Acostumbraban a hacer eso, colgar las cabezas. Ese también está en el Museo Británico. En los muros de los palacios de Nínive, pues se describen las torturas que ellos mismos dicen. Nosotros sí despellejamos vivos a los enemigos, les cortamos la lengua y exhibimos sus cabezas cortadas. Y en los relieves se colocaban, por ejemplo, hay uno ahí en el rey Asurbanipal, que ya les mencioné, donde dice que persiguió a los elamitas cerca del río Ulai, dice, se tiñó de rojo el río. Dice que el río Ulai corriera con su sangre, teñí sus aguas de rojo, como la lana ceñida de él. Le encantaba entonces presumir esas cosas que hacía. Bueno, finalmente, Nínive tendrá su castigo. Nínive será esparcida como se esparce la langosta. No tiene la esperanza de un remanente. Así como ellos esparcían los pueblos,
serán esparcidos ellos y para sí. Y notes el contraste con el pueblo del pacto, pues aunque han sido esparcidos, un remanente será restaurado. En Nínive, en efecto, fue saqueada por el Medo Xerxes en 614 y finalmente destruida en el 612 por un ejército aliado de Medos y Nabopolassar de Babilonia. Actualmente fue reconstruido en la época moderna, se descubrieron los palacios y hubo mucho trabajo arqueológico, sobre todo en la región que ahorita es Irak. Pero lamentablemente para la arqueología y para los que amamos las culturas antiguas, vino el fundamentalismo islámico en la forma del ISIS, el movimiento islámico por ahí de los 220, 15, 20, 16, y llegaron y ocuparon zonas allí y destruyeron las ruinas, bueno, no eran ruinas, destruyeron restauraciones arqueológicas. Por ejemplo, vean, esta era la puerta de Nergal en la reconstruida Nínive. Antes, vean qué belleza y vean qué quedó. La bombardearon, la dinamitaron, porque decían que iba en contra del Corán. Digo, disculpa, el profeta Muhammad ni existía cuando esto fue hecho. Obviamente no puede ir en contra de algo que no existe. La puerta de Mashki, antes, qué belleza reconstruida ahí, y ven lo que quedó después. Digo, pues destruyeron también las esculturas, destruyeron iglesias, sinagogas, bueno, dinamitaban todo eso. Y creo que la vez pasada les dije, ¿no? Cuando dinamitaron también la tumba de Jonás. Bueno, pues ahora tenemos aquí Habacuc. Vamos a pasar a Habacuc. En Habacuc tenemos un diálogo y un salmo. Habacuc es un profeta es diferente, es un profeta único, por lo que vamos a ver ahorita. Nahum, bueno, sí, habla de temas que en cierta forma se repiten con otros profetas, el tema del castigo de los malvados, el tema de la restauración del pueblo de Israel, son temas que se repiten, pero Nahum, Habacuc es muy, muy especial. Habacuc también significa algo así como consuelo, viene de Habacuc, es decir, el que abraza, que consuela, pero consuela así físicamente. Él profetiza antes de la invasión de Judá y durante el reino de Joacim, más o menos por ahí de 609, 598, predice la ruina de Babilonia, así como Nahum predijo la de Nínive, ambas crueles enemigas del pueblo de Dios. Y aquí está la tumba de Habacuc, que está ahí en Galilea, en Israel. Ahí no es muy grandiosa, pero está ahí, tiene todo su trasfondo histórico y se encuentra debidamente pues conservada, cuidada. Se puede visitar porque esta no está en Irak, está en Galilea, está en Israel. Y esa es la tumba de Habacuc. El peligro que Nínive representó para Judá había pasado, pero el pueblo era tributario de Egipto. Pero después de la muerte de Josías, vasallo de Asiria, su hijo Joacás fue hecho rey. Pero el faraón lo depuso después de unos 3 meses y en su lugar puso a Joacim, que antes se llamaba Ezequiel. Ahora, ambos reyes no siguieron los pasos de su padre Josías, sino que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Simplemente tenían un corazón malvado, no oyeron a los mensajeros que Jehová envió, tales como Jeremías, Habacuc. Joacim incluso quemó un rollo escrito de Jeremías. Y el pueblo pues se alejó más y más de su Dios y empezó a buscar su seguridad en Egipto. Ahora, con toda razón, en ese tiempo Egipto sí era una potencia, Egipto sí podría haberles apoyado, además estaba mucho más cerca que los otros pueblos, pero quizá no era tan malo que confiar en Egipto, sino el problema es que la iniquidad prevalecía
La justicia estaba torcida, la ley era debilitada, el juicio no salía según la verdad, el impío asediaba al justo. Entonces, en tales circunstancias, aquí viene lo interesante y lo diferente de Habacuc. Se levanta ya no para condenar al pecado y llamar al arrepentimiento, sino para quejarse ante Dios, para quejarse de la injusticia. Y ese es el punto, que es diferente. Él se coloca en una situación de decir, Dios, ¿por qué? Es único en los pueblos. No da un discurso al pueblo de parte de Jehová, sino que él va ante Jehová y le presenta sus quejas. Y entonces tenemos un diálogo entre el profeta y Jehová. Capítulos 1 y 2. A este diálogo se añade como segunda parte un salmo de petición, alabanza y confianza. Es decir, como resultado de este enfrentamiento, porque lo es, porque no es un diálogo así como entre amigos, que a veces se puede dar, no. Es un enfrentamiento. El poeta le pide a Dios una explicación. Y Jehová responde. Y la respuesta después, claro, del profeta es un salmo. Es decir, es alabanza, petición y confianza. Ese va a ser el capítulo 3. Entonces, primero el diálogo entre el profeta y Jehová, que son los capítulos 1 y 2. Habacuc se siente confuso ante la situación de pecado que vive el pueblo de Dios. Observa que la violencia, la iniquidad prospera y lo que es peor, Jehová no hace nada por evitarlo ni por remediarlo. Él ve a su alrededor y dice, ¿por qué Dios permite la injusticia y la violencia? ¿Por qué no hace algo para aliviar al justo? Y ven qué moderno, más bien no moderno, más bien eterno es este profeta. Porque esta ha sido la pregunta que pues ha estado en la boca de todos cuando tratan de entender por qué. Y entonces tratan de dar respuestas, pues es que falta la educación y falta los valores y son los padres y empiezan a dar explicaciones, pero realmente no es solamente eso, no es tan nada más una educación, pues todos de alguna manera llevamos algo de educación. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hacia dónde podemos ir? ¿Hacia mis padres? Pues entonces mis padres van a decir que los que son mis abuelos. ¿Hacia mis abuelos? Entonces los abuelos van a decir que son sus tatarabuelos. Vamos a ir para atrás, para atrás, para atrás. Porque cuando decimos que, es que los padres no educaron a sus hijos, espérate, por ahí abuelos, tatarabuelos. ¿Y qué están haciendo los padres actuales para educar a sus hijos? Y esos hijos, ¿cómo educar a sus hijos? Generación en generación. No es tan sencillo. Y por eso la pregunta sigue vigente hasta nuestros días y va a seguir vigente. ¿Por qué Dios permite la injusticia y la violencia? ¿Por qué no hace algo para aliviar al justo? Y de eso se queja de la injusticia. Se queja de que el malvado parece que es el malvado el que triunfa y el justo es asediado. Y dice, sale torcida la justicia. A estas preguntas Jehová responde, está preparando una nación que será su instrumento para castigar el pecado del pueblo. Él va a levantar, para sorpresa de todos, los caldeos. Ahora, este acto pues iba a ser increíble porque en ese momento los caldeos no tenían nombre, los caldeos todavía no se levantaban como potencia, los egipcios eran los que había que temer. Pero los caldeos, Babilonia, antigua vasalla de Asiria, acababa de independizarse, al caer Nínive, y estaba gobernada por un rey caldeo, pero Egipto aún era el más fuerte. Y de ahí el milagro que solo el Señor de la historia podía hacer. Ni los asirios, ni los egipcios, sino los caldeos serían el instrumento de Dios para disciplinar a su pueblo. Él dice, yo lo estoy preparando y vas a ver que sus caballos serán más ligeros que leopardos, más feroces que lobos nocturnos, y van a venir los jinetes y volarán como águilas, vendrán a la presa. Pues van a venir, pero
Tal revelación provoca un nuevo conflicto aún más fuerte para el profeta. No lo deja satisfecho, porque a ver, ¿cómo es posible, se pregunta, que Dios emplee una nación pagana y malvada para castigar a su pueblo? Y otra pregunta, ¿por qué también los justos tienen que sufrir con los pecadores? Pues que se lleven de esclavos a los malvados, pero los justos también. Yo no pensaría en un ejemplo como Daniel, ¿no? Daniel y sus compañeros que pues eran muchachos que buscaban obedecer la ley de Dios y lo demostraron, pero estaban esclavos en Babilonia. ¿Y cómo puede un Dios santo y justo hacer uso de un pueblo cruel que atribuye su fuerza a su propio Dios? Los babilonios van a venir con sus propios dioses y van a decir que son ellos quienes les dan la victoria. ¿Ven cómo que la cuestión se complica? Y es, decimos, una pregunta otra vez, pues, eterna, no solamente moderna, actual, sino eterna. ¿Cómo es que Dios emplea a los malvados para castigar a su pueblo? ¿Y cómo es que también los justos tienen que sufrir con los pecadores? ¿Cómo puede un Dios santo y justo hacer uso de un pueblo cruel que atribuye su fuerza a su propio Dios? ¿Qué va a responder Jehová a esta nueva protesta de Habacuc? Ahora Jehová contesta con una visión. Señala que el asunto tardará un poco, pero que seguramente ocurrirá. Y luego declara la frase inmortal también. El justo vivirá por su fe, mas el impío, también los caldeos incluidos, será castigado. Y la frase pequeñita allí en medio del capítulo 2. El justo por su fe vivirá. ¿Qué se entiende por fe? No una mera confianza en Dios y en su palabra, sino un estado de firmeza, paciencia, persistencia, perseverancia que esta fe trae consigo. Y nos acordamos quizá del ejemplo máximo de la fe, que él estuvo esperando en Dios, confiando en Dios, pero en un estado de firmeza, paciencia, persistencia y perseverancia. Nuestro hermano Job, que era castigado, comillas, estaba sufriendo de manera injusta, porque decía, es que yo no hice mal, yo no maltraté a las viudas, yo no me burlé del huérfano, al contrario, yo los protegí. Y sin embargo estaba sufriendo. Cuando vimos el libro de Job y veíamos el misterio del sufrimiento. Pues esta fe se entiende así, ese estado de firmeza, de paciencia y de persistencia. Es decir, aún en medio de calamidades, desgracias, el creyente puede vivir confiado sabiendo que Jehová controla todo acontecimiento. Y eso sí que es un acto de fe muy grande, sobre todo cuando esos acontecimientos son fuertes, son crueles, traen mucho dolor, cuando se han cometido crímenes, cuando se han cometido actos de violencia, de injusticia, de maldad. En cuanto a los malvados, tenemos que recordar y confiar en que esos recibirán justa retribución a su maldad. Serán destruidos y como hicieron, les será hecho. Podemos perdonar y debemos perdonar el mal que nos hacen, sí, pero el crimen debe ser castigado. De eso no hay vuelta de hoja. Cuando el Señor pide que amemos a nuestros enemigos y que respondamos bien al mal, no está diciendo que el crimen debe ser perdonado y nada, no se debe hacer nada al respecto, no. El crimen debe ser castigado, es un principio fundamental universal de la ética. Y en suma, en ese estado de aparente desorden y justicia, Jehová no es indiferente. Y a su tiempo juzgará y pagará a cada uno. El pueblo fiel puede esperar confiado en la justicia de Jehová. Y está Habacuc
escuchando, dice, pues entonces, Señor, aunque a mi alrededor veo que esto no está funcionando, eventualmente va a funcionar porque Jehová controla todo acontecimiento, todo lo que ocurre, tanto lo bueno como lo malo. Y el profeta escucha esto, y el justo por la fe vivirá. Y no está hablando de una vida, pues, en el cielo, sino está hablando de una vida aquí en la tierra. Cuando dice vivirá, no quiere decir un futuro, sino quiere decir una acción continua. Empezar a vivir o está viviendo. Una acción continua de vivir constantemente. No que ya terminó de vivir y se murió, entonces no. Sino vivirá no es un futuro, vivirá es un tiempo presente continuo, que no ha terminado. Y ante estas palabras, la contestación del profeta es un salmo. Es un canto de petición, alabanza y confianza. Y Habacuc expresa pues esa fe, esa confianza en un salmo. Pide que Jehová recuerde la misericordia en el juicio. Y celebra la magnificencia del soberano Señor. Está en forma de oración sobre Sigionot. Dice que se cante sobre los instrumentos de cuerdas. Está dedicado este salmo al jefe de los cantores. Hemos perdido la partitura, entonces no sabemos cómo sonaba, pero sí sabemos que era música de cuerdas, arpas, violines, los instrumentos que tenían ellos. Y en esta oración él dice que Jehová recuerde la misericordia en el juicio y celebra la magnificencia del soberano Señor que salvó a su pueblo en el pasado y declara su fe viva en medio de circunstancias adversas. En la ira dice, acuérdate de la misericordia. Y presenta a ese Dios maravilloso, ese Dios glorioso, que dice la gloria, cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Habla de los rayos que salían de su mano, habla de la brillantez de un Dios todopoderoso que visita el mundo y los montes antiguos, dice, se caen a pedazos. Los collados antiguos se humillaron. Las tiendas de Madián temblaron. La idea expresada en el 2:4, que dice que el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, es ampliada en este salmo. Y la majestad de Dios provoca admiración y temor reverente en el profeta. Su venida anuncia la destrucción de sus enemigos, la salvación de los suyos. El conocimiento de su soberano y poderoso Señor causa fe en el profeta y así puede vivir por fe. Y el punto aquí es de un Dios pues majestuoso. Hay pues varias, ¿no?, teorías de qué cosas se debe de cantar en los cultos. Y ya les he comentado, ¿no?, como hay algunos cantos que cantamos o que cantan en las congregaciones donde es un monólogo. Soy yo y yo y yo. Ya les he comentado, ¿no?, estos himnos que cantamos. Pero si estás ante la presencia de un Dios majestuoso, pues tienes que cantarle de esa forma. Entonces, la música que cantemos, los cantos que entonemos, pues tienen que hablar de esa majestuosidad de Dios. Pues no podemos cantarle a Dios como mi amigo o como una cancioncita como de bolero que hay, ¿no? Boleros o música pop que son, ahí está, empalagosas. A ver, a un Dios majestuoso, a un Dios glorioso. Imagínense la música que puede producir un poeta, un músico inspirado por Dios para alabar a este Señor. Aquí está Habacuc, enseñando cuál es la respuesta de fe ante ese Dios maravilloso y majestuoso.
Y las figuras de la higuera, la vid, el olivo, son muy, pues, inquietantes porque generalmente le decía yo que estos pueblos, los asirios, babilonios, todos, llegaban y destruían los campos, destruían los sembradíos, quemaban las vides, talaban los olivos y las higueras también. Se dejaban para que la gente muriera de hambre, literal. Era parte de, para tenerlos sometidos, para tenerlos subyugados, hacerlos pasar hambre y escasez. Y cuando vemos una higuera, pues cuánto tiempo necesita la higuera, ¿no? Para florecer y dar fruto, igual la vid y el olivo, no son árboles como la calabacera de Jonás, ¿no? Que en un ratito ya es todavía calabazas. No, esos árboles necesitan tiempo. Pues si está la higuera ya dando sus frutos y la vid y el olivo, pues es que pasó el tiempo. ¿Y qué dice el poeta? Pues mire, aunque la higuera no tenga ni flores, ya ni siquiera habla de frutos, ¿eh? Aunque la higuera no tenga ni flores, y las vides no tengan fruto, aunque no haya aceitunas, aunque los labrados no den mantenimiento y ya no haya ovejas, ya no haya vacas en los corrales. Todas esas imágenes de comida, de prosperidad, aunque no haya nada, todas las imágenes que comprenden no solo la prosperidad, sino la vida de la nación, dicen que no hay absolutamente nada, ahí viene la expresión de Dios. Yo me alegraré en Jehová. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Y no es nada más que dice, me voy a alegrar, además gozar, lo repite, dice, voy a estar alegre, voy a estar gozoso. Y uno dice, a ver, ¿en serio, Habacuc? Pero si no vas a tener comida, no vas a tener nada, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Si faltan estas cosas, la pobreza, la desolación están ahí, el profeta va a estar quieto y gozoso en el Señor. Y la figura de los pies como de siervas señala la firmeza y rapidez que los pies temblorosos adquieren. Las siervas son delicadas, son finas, son elegantes, pero muy débiles también. Pero cuando van, se agarran de las piedras para no caer, hay firmeza, hay rapidez, corren. Habacuc veía la destrucción ya próxima. Él es el último de los profetas menores preexílicos y tenía razón para temer, para temblar, pero su fe le da confianza para esperar quieto el día de la angustia. Pasemos a Sofonías. Sofonías, también del hebreo Sefanja, que es Dios protege o Dios oculta, y él dice muy claramente, ¿no?, que es descendiente del rey Ezequías. Generalmente los profetas dicen, bueno, pues hijo de fulano, ¿no? Te dicen, no, yo soy hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Marías, hijo de Ezequías. Era contemporáneo de Nahum, Habacuc y Sofonías, predican los tiempos de Josías, el rey de Judá, más o menos por ahí del 624. Y el nombre, pues quiere decir eso, Dios protege o Dios oculta. El sello de Ezequías, ya se los he enseñado antes, que fue descubierto por un equipo de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Es una bula ovalada, mire, poquito, 1.27 centímetros de ancho, no, ahí está. Pero ese es el sello de Ezequías. Les digo que es importante no recurrir a pues este tipo de ilustraciones para demostrar que estos señores pues existieron, no son nada más inventos de la Biblia, sino que la Biblia sí relata los nombres y las épocas de personajes que sí existieron. Y está el sello de Ezequías. Pues Sofonías es un noble, de mí no se presenta así, como alguien del estirpe real, que anuncia el día de Jehová. Y vivió durante el reino de Josías, seguramente ayudó al piadoso rey en sus esfuerzos de reforma, avivamiento, que culminaron en la famosa celebración de la Pascua, la gran fiesta que celebraba pues la liberación del pueblo de Egipto. Y ahora parece que Isaías Sofonías pues no se dejó impresionar por el fervor religioso del pueblo. Él intuyó que este pueblo realmente nada más estaba de dientes para afuera. ¿Y cómo lo notó? La injusticia social y la corrupción moral seguían prevaleciendo.
Alarmado se da cuenta de que el juicio de Jehová se precipita y clama para que el pueblo se prepare. Es decir, pues se veía muy bonito la Pascua allá en el templo se restauró el culto, pero la vida moral seguía mal. Entonces realmente la religión era superficial. La religión verdadera tiene que dar frutos y esos él no los estaba viendo. Sofonías. Y la frase central del mensaje de Sofonías está allí en el capítulo 2, el versículo 3. Buscad a Jehová. Quizá seréis guardados en el día del enojo. Buscad a Jehová, todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre. Aquí juega con la idea de ser guardados, literalmente escondidos, porque ya dijimos que el nombre del mismo Sofonías viene de la raíz que significa esconder. Eso es como decir, yo, Sofonías, digo, buscad a Jehová, quizás seréis sofonizados en el día del enojo de Jehová. Su mensaje, pues, es Sofonías, a quien Jehová esconde. Jehová es refugio y esconde a quienes le buscan. Dividimos entonces el libro en tres partes. Por un lado, la proclamación del inminente juicio universal. No hay escapatoria, ese juicio viene. Por otro, la ansiosa exhortación al arrepentimiento, pues hay posibilidad de refugio. Y por fin, algo que ya hemos visto en otros profetas, la segura salvación del remanente universal, en el capítulo 3. Pues primero el juicio, luego la exhortación al arrepentimiento y luego el remanente universal. Ya decíamos la vez pasada también que para que haya perdón tiene que haber arrepentimiento. No puede haber un perdón así como una amnistía. Ahora sí ya a nadie se le va a perseguir. No, el Señor no habla de una amnistía, sino que hay un perdón, sí lo hay, pero para el que se arrepiente y cambia de manera de actuar. Tampoco puede arrepentirse y seguir siendo como antes, sino que tiene que mostrar en la vida que realmente ha buscado a Jehová. Entonces tenemos primero la proclamación del inminente juicio universal. Luego de declarar su nombre y fecha, Sofonías declara su mensaje. El juicio universal se aproxima. Y la primera palabra del discurso es destruiré. Y la destrucción va a alcanzar todo lo creado, hombres, bestias, aves, peces. Incluso la creación pues tiene que padecer por los pecados del pueblo. Nada ni nadie se salvará. Los idólatras, los que consultan y veneran los horóscopos, es el sentido del versículo 5, el ejército del cielo, los nobles corruptos, los indiferentes, los mercaderes, todos serán afectados por el día de Jehová, que vendrá con ira a juzgar terriblemente. Les mencionaba ya en otros momentos estos dioses cananeos, que pues las personas seguían ocupados allí, ministros idólatras de él, que era como un toro, representado hasta así, con o sin alas. Esta es una estela que se encontró en Ugarit, y el rey de Ugarit ahí está ahí enfrente del dios él. La esposa principal era Acera, lo mencionaba, ¿no? La diosa de la fertilidad. Y en la cerámica está la reina del cielo, venerada en el templo, dice que es la esposa de Yahvé. Entonces ahí está, hasta representan a Jehová y le ponen esposa también. El Baal, el dios de la lluvia, es un título también para designar a este joven guerrero, representado como un toro joven, como un becerro. Él era el que luchaba contra Mot, el dios de la muerte y la aridez. Mot lo vencía, pero luego su hermano lo apoyaba, Anat, y lograba que Baal volviese al trono. Entonces hacía una fiesta para celebrar la vida de Baal cuando asumía otra vez el trono, y se unía a su esposa, es Astarte la esposa, con ritos de fertilidad, orgías sexuales, y pues así se garantizaba la fertilidad durante el año entrante. Y todo esto seguía en el pueblo. La Astarte, la esposa, pues era la diosa fenicia, cananea del amor maternal y sensual,
la fertilidad y la guerra. Los guerreros iban y colgaban sus escudos en el templo de Astarte como agradecimiento. Su culto se basaba en la prostitución, tanto masculina como femenina. Y se le hacían sacrificios humanos, de animales, y se le ofrendaban varias cosas también. Y Jezabel, ¿se acuerdan de ella, no? Y que introdujo el culto fenicio de Baal y Astarte. Ahí está el sello de Jezabel. Pues esto seguía todavía. La idolatría del pueblo de Israel no paraba. Y ahí tenemos la mención de otro Dios que dice que juran por Milcom. Pues ese Milcom era un dios de los amonitas, que durante las reformas de Josías, pues se eliminó el culto a Milcom de los amonitas, el de Astoret de los sidonios y el Kemosh de los moabitas, pero aunque por fuera se parecía que sí, cuando menos sacaron las cosas del templo, que ya estaba una estatua de acera, pero continuaba la gente de todas formas adorando a estos dioses. Y añade Sofonías que el juicio está a la puerta. Es inminente. El juicio, dice, está cercano, cercano. Está el día grande de Jehová. Cercano, muy próximo. Y dice la instrucción, será apresurada. Ya no hay escapatoria. El versículo 18 resume esta sección con las palabras, toda la tierra será consumida con el fuego de su celo. Ya no hay escapatoria. Esto tiene que venir ya. Pero entonces hay una ansiosa exhortación al arrepentimiento. Eso está en el capítulo 2, incluso en el capítulo 3. La intención de Sofonías al pintar tan terrible el día de Jehová es la de incitar al pueblo al arrepentimiento. Con ansiedad les pide que busquen a Jehová. Aún es tiempo. Josías les está guiando bien. Busquen la justicia. Hay posibilidad de refugio. La necesidad de arrepentirse es urgente. En el capítulo 12, versículo 2. Antes que tenga efecto el decreto, antes que venga el furor, antes que el día de la ira de Jehová venga. Con angustia, Sofonías enumera los juicios de Dios sobre los enemigos paganos de su pueblo. Vean, hay juicios sobre Filistea, Amón, Moab, Etiopía, Nínive, todos serán arruinados porque han enfrentado y afrentado al pueblo de Dios. Ellos van a recibir su castigo. Y esto les vendrá por su soberbia. Se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Sí, Jehová es celoso de su pueblo, castiga la iniquidad, pero así como a los enemigos, castigará también a su pueblo. Con gran amargura, Sofonías comprende que no hay esperanza. Jerusalén no ha experimentado en cabeza ajena, no ha aprendido de los juicios divinos sobre las otras naciones. Por el contrario, es rebelde, contaminada y opresora. No ha escuchado la voz de Jehová. No recibió corrección ni se acercó a su Dios. Sus líderes la han llevado a la ruina. Será como cualquier otra nación que perecerá cuando Jehová derrame su ira sobre la tierra. También esa sección se cierra sombríamente con las palabras: por el celo de mi fuego será consumida toda la tierra. Pero ahora viene el capítulo 3 a partir del versículo 9 hasta el 20. La segura salvación del remanente universal. Teniendo como trasfondo la terrible destrucción que caerá sobre el pueblo de Dios, Sofonías coloca de pronto la esperanza de una restauración. El juicio suena entonces como un preludio para la maravillosa era nueva que Jehová inaugurará. La gracia de Dios alcanzará al judío y al gentil para formar para sí un pueblo santo y sin mancha. De la región más allá de los ríos de Etiopía,
me suplicarán el judío y el gentil. Dejaré en medio de ti un pueblo humilde, pobre, que confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel, dice, no hará injusticia ni dirá mentira. No habrá quien los atemorice. Él mismo hará que todos los pueblos invoquen su nombre. Todos invoquen el nombre de Jehová para que le sirvan de común consentimiento. Figuras de alegría, regocijo, marcan esta restauración del remanente universal. Así como el juicio fue universal, también la salvación comprenderá un remanente universal cuyo rey será Jehová. E igual que Habacuc, ¿cuál va a ser la respuesta del pueblo redimido? Canta, oh hija de Sión. Da voces de júbilo, gózate, regocíjate, hija de Jerusalén. Pero ven como Habacuc, ¿no? La respuesta es el canto de alabanza, el canto de gratitud por esta salvación tan grande. Esa salvación es segura porque está firmada y sellada por el Señor. Nótese cómo esta sección concluye con la frase, dice Jehová. Jehová lo ha hablado y así será. Si el juicio es seguro, ¿cuánto más lo será su salvación? La última palabra, pues, del profeta es, dice Jehová. Y si Jehová lo ha hablado, es seguro. Con su sello y con su firma. Para la siguiente lección, es necesario leer las profecías de Ageo, Zacarías y Malaquías. Ageo, pues nada más tiene 2. Zacarías, bueno, ese tiene un poquito más, pero tampoco es mucho. Nada más tiene 14, 14 y 2, 16. Y Malaquías tiene 4. Entonces, realmente es muy poco lo que tenemos que leer, pero aunque sea poco, pero bastante profundo. Entonces, estos son los profetas post-exílicos. Ya vimos los pre, ahora vamos a ver los post, los que vinieron después del exilio. Pues muchas gracias, maestra, por la plática. Realmente, cada vez que escuchamos la palabra de Dios, siempre nos entra otra vez ese gusto, esa alegría otra vez de tener un Dios como el que tenemos, ¿verdad? El que se revela en su palabra. Es el momento de algún comentario, de preguntas. ¿Hay alguien por ahí? ¿Se quedaron pensando? Si Un no, comentario, Sí, Ale. Nínive, la profecía era su destrucción y según me acuerdo, pues realmente durante mucho tiempo incluso se dudó de su existencia porque no habían encontrado ningún vestigio de esa ciudad. Creo que apenas a mediados del siglo pasado fue cuando empezaron a encontrar algunos vestigios. Entonces, pues la destrucción fue terrible, ¿no? Sí, ese es el comentario que quería hacer sobre Nínive. Sí, sí, así es, Alex. Y como les decía, ¿no? Por mucho tiempo, como tú dices, también se pensó que todo esto era invento. Y pues ahora sí que hay gente ignorante, ¿no? Que no tenían bases para decir que la Biblia era un puro invento, puro cuento. Pensaban y a veces la equiparaban con las gestas griegas, por ejemplo, ¿no? De Homer, la Ilíada y la Odisea. Pero hasta Troya encontraron, a ver, si encontraron Troya, ¿cuánto más no van a encontrar? Ni Babilonia y todos los pueblos que menciona la Biblia, ¿no? Como les decía, si hasta Troya, que estamos de acuerdo que ahí sí son leyendas y son así como uno lo lee y dice, a ver, nada. Pues si hasta Troya la encontraron. ¿Cuánto más no van a encontrar a
lugares que la Biblia menciona, dado que la Biblia se presenta y lo es como historia, relatos históricos. Sí. ¿Alguien más? Si no, Buenas tardes. Sentí muy feo cuando mostró la puerta esa de los, no sé si era de los ninivitas. De Nínive, sí. de Sí, Nínive. son algunas de las puertas de Nínive, sí. Que estos Sentí feo. del ISIS, del Estado Islámico, dinamitaron. Bueno, aunque fueron pueblos malos y paganos y todo eso, pero digo, eso queda como no digo como un tesoro, porque no, yo no digo eso, no, sino que es como las ruinas de una civilización antigua y que pues uno puede apreciar en cierta manera para que veamos que sí existieron esos lugares, Claro. ¿no? Sí, sí, sí. Como en Irán, en la cultura persa, y yo digo, ay, no, están destruyendo todo, y entro así como que me entra una angustia o una impotencia de que estén destruyendo todo, o sea, siento feo. Sí, no sé a martillazos, hacían martillazos, destruyeron sí, las esculturas y dinamitaron, les decía, los edificios. qué barbaridad, ¿no? Por eso ya ven, decimos que si algunos pueblos se roban otros, pues qué bueno que se robaron algunos, bueno, pues los compraron los británicos, porque los relieves que los enseñé, pues los tienen bien guardaditos y bien cuidaditos en el Museo Británico. Ahí no les va a pasar nada. En cambio, ya in situ, un loco que se le ocurre que va en contra del Corán y viene y los dinamita. A ver. Sí, es muy triste. Muy triste. Lo de los caldeos también, había muchas ruinas también del Urugad era como un tipo pirámide. También ahora en la guerra del Golfo Pérsico también lo destruyeron. Lo que quedaba de los jardines colgantes, o sea, la estructura donde vivía el rey, creo que también creo que vi que la habían también derrumbado, no sé. Sí, restauran. Ha habido mucho trabajo de restauración financiado, financiado por pues organizaciones alemanas, norteamericanas, españolas, Europa ha invertido muchísimo dinero en la restauración de estos. Y también grupos cristianos han metido mucho dinero para restaurar. Sí, ay, porque, híjole, cuando fue esa guerra, sentí feo. Yo me agarraba a llorar y decía, ay, no, eso no puedo explicar. Sí. Así es. Bueno, maestra, ¿alguna otra cosa que tenga que decir? Pues no, nada más hay que leer varias veces los libros, porque ya estaríamos terminando el Antiguo Testamento. Muy bien. Pues muchas gracias por su atención. Gracias a todos y les esperamos entonces dentro Pero de... Alex, nos tienes que dejar tarea. Además de leer. Esa es la tarea normal, ¿no? Pero Alex luego nos deja unas tareas ahí muy bonitas. La pregunta que hiciste la vez pasada sobre Jonás y el pez, ¿era para contestarla ahora o la vez pasada? No, ya la contestamos. Ah, porque yo fui la que oí, que como no vine, y Ya la estuve contestamos. pensando. Ah, muy bien. Se puede ver el video en YouTube, ¿verdad? Creo que está Sí, grabado. sí. Bueno, pues entonces nos despedimos y nos vemos primeramente Dios el próximo sábado. Que Dios les bendiga. Gracias. Hasta luego, Francis. Gracias, Araí. Gracias. Alex.